El barón de Alonso murió dejando una herencia que todos en la región llamaron un escupitajo en la cara. A sus sobrinos les entregó las minas de oro y las tierras fértiles de la labra de Piedra Negra. A Elena, su cocinera más vieja, le dejó un baúl de madera podrida que apestaba a humedad y olvido. Los herederos se rieron a carcajadas en pleno velorio mientras se repartían las joyas de la familia. Pero lo que ninguno de esos buitres sabía era que en ese despojo de madera carcomida estaba escondida la soga que les apretaría el cuello hasta dejarlos sin aire. Aquella caja maloliente no era basura, era una trampa legal diseñada por un muerto que sabía perfectamente quién lo había matado. La casa grande de la labra de Piedra Negra estaba sumida en un silencio tenso, roto solo por el crujido de las botas de los acreedores que ya merodeaban los pasillos. Hacía calor, un calor pegajoso que hacía que el olor de las flores marchitas y el cuerpo del varón se mezclara en un aire irrespirable. Elena estaba de pie en un rincón de la sala, con las manos entrelazadas y la mirada baja, como lo había hecho durante los últimos 30 años. Había pasado 3 décadas cocinando para el varón, curando sus fiebres y, lo más importante, guardando sus secretos. Ella sabía que el viejo no era un santo, pero también sabía que él le había prometido algo antes de que el último aliento se le escapara de los pulmones. Rodrigo de Alonso, el sobrino mayor, caminaba de un lado a otro con una copa de vino en la mano y una sonrisa que no lograba ocultar su desesperación. Era un hombre joven, pero su rostro ya mostraba las marcas del vicio y las noches en vela en los garitos de juego del Arrayal de San Judas. Debía una fortuna. Las minas de su tío eran su única salida, su tabla de salvación antes de que los cobradores decidieran que su vida valía menos que el oro que ya no salía de la tierra. Cuando el notario terminó de leer la parte de las tierras y las minas, Rodrigo soltó una carcajada seca. Fíjate bien en esto. Hay familias que creen que su apellido las hace intocables, hasta que la verdad sale de donde menos lo esperan. Entonces llegó el momento de la herencia menor. El notario, un hombre seco llamado Olavarría, carraspeó y señaló el objeto que 2 trabajadores habían dejado en el centro del salón. Era un baúl de cedro, o lo que quedaba de él. La madera estaba gris, cubierta de un moho blanquecino y con las esquinas deshechas por el tiempo y la humedad de los sótanos. Un olor a tierra mojada y algo metálico se extendió por la habitación. A Elena, por sus años de servicio, leyó Olavarría, le dejo este baúl y su contenido, con la instrucción de que no sea abierto hasta que el sol se ponga sobre su primer día como mujer fuera de esta casa. Rodrigo se acercó al baúl y le dio una patada suave, haciendo que un trozo de madera podrida se desprendiera y cayera al suelo. La risa de los presentes fue como un latigazo para Elena. No era solo un regalo inútil, era una humillación pública, un último chiste de un hombre que, según todos pensaban, había perdido el juicio antes de morir. Pero Elena no se movió, no lloró. Sus ojos se fijaron en la cerradura oxidada del baúl y luego en las manos de Rodrigo, que temblaban ligeramente mientras sostenía su copa. El primer golpe de crueldad no tardó en llegar. Rodrigo, envalentonado por el vino y la presencia de los otros herederos, llamó a Elena al centro del salón. Ella caminó despacio, sintiendo el peso de los años en sus rodillas. Cuando estuvo frente a él, Rodrigo sacó un papel amarillento de su bolsillo. Era la carta de libertad que el varón había firmado en su lecho de muerte, el documento que le garantizaba a Elena y a su hijo Juan una vida lejos de los azotes y la cocina sofocante. Sin decir una palabra, Rodrigo acercó el papel a la llama de una vela. Elena dio un paso adelante, pero el capataz Bento, un hombre con hombros como troncos y ojos de piedra, le puso una mano en el pecho para detenerla. El papel se encogió, se puso negro y desapareció en una nube de humo gris. Rodrigo sopló las cenizas hacia la cara de la mujer. «Mi tío estaba delirando cuando escribió eso», dijo Rodrigo con una voz cortante que heló la sangre de los presentes. «Tú no vas a ningún lado. Mañana mismo tú vuelves a la cocina y tu hijo Juan será enviado a las galerías bajas de la mina. Necesitamos manos que saquen oro, no bocas que coman gratis». Elena sintió un frío que no tenía nada que ver con el clima.
Juan, su pequeño de apenas 12 años, no sobreviviría una semana en las minas profundas, donde el aire escasea y las paredes lloran lodo. Pero ella no bajó la cabeza. Miró el baúl podrido que ahora era su única posesión legal y notó algo que nadie más había visto. A pesar de su aspecto ruinoso, el baúl no se había movido ni un centímetro cuando Rodrigo lo pateó. Era demasiado pesado para ser solo madera hueca y ropa vieja. El problema es que la avaricia ciega al que cree que el silencio de los demás es ignorancia. Rodrigo estaba tan ocupado celebrando su supuesta victoria que no se dio cuenta de que el varón le había dejado a Elena mucho más que un mueble viejo. Le había dejado una confesión. Esa misma noche, después de que los invitados se retiraron y la casa grande quedó sumida en una oscuridad opresiva, Rodrigo ordenó que sacaran el baúl de la sala. No quería ver esa basura en su casa. Mandó a Elena a arrastrarlo hasta el establo bajo la lluvia fina que empezaba a caer. Fue allí, entre el olor a estiércol y paja seca, donde Elena se arrodilló frente al baúl. Sus manos, callosas por años de fregar ollas, recorrieron la madera podrida. Juan apareció entre las sombras, con los ojos rojos de tanto llorar. Había escuchado las órdenes de Rodrigo. Sabía que al amanecer lo llevarían a la labra, a ese agujero negro del que pocos regresaban con los pulmones sanos. «Madre, tenemos que irnos», susurró el niño temblando. «No podemos, hijo, no todavía», respondió ella, con una calma que asustaba. Elena acercó su nariz a la madera. El olor a humedad era fuerte, sí, pero debajo de eso había algo más. Un aroma tenue a cera de abeja y resina. Era el olor que el varón usaba para sellar sus documentos más importantes. Con un esfuerzo inmenso, intentó mover el baúl, pero era como si estuviera anclado al suelo de tierra. No era el peso de la madera, era algo denso, sólido, algo que ocupaba todo el espacio interior de manera uniforme. Fue entonces cuando Elena recordó las tardes en la oficina del varón. Mientras ella le servía el café, él le enseñaba a escondidas el valor de los números y las letras. «El papel es débil, Elena», le decía el viejo con voz ronca, «pero el hierro y la verdad pesan lo mismo». En ese momento, ella no entendía. Ahora, frente a ese baúl que parecía deshacerse entre sus dedos, todo empezaba a cobrar un sentido aterrador. Elena buscó una piedra pesada y golpeó una de las tablas del fondo. La madera se rompió con un sonido seco, revelando algo que la hizo retroceder. Debajo de la capa exterior, carcomida por el tiempo, no había más madera. Había metal, un metal oscuro, sellado con cera negra, que protegía el verdadero contenido del baúl. La madera podrida era solo una piel, un disfraz para que nadie tuviera interés en robarlo o revisarlo a fondo. Pero su descubrimiento fue interrumpido. El sonido de unos pasos pesados sobre el barro la obligó a cubrir el baúl con una manta vieja. Era Bento, el capataz. Llevaba una linterna que proyectaba sombras largas y deformes en las paredes del establo. Su rostro estaba tenso, y no por el cansancio. Bento había estado presente cuando el varón murió. Había visto a Rodrigo entrar en la habitación con una botella de vino que no olía a uvas, sino a algo amargo, algo que hacía que las moscas cayeran muertas antes de tocar el líquido. «¿Qué haces aquí, vieja?», gruñó Bento, acercándose con la mano apoyada en el látigo que colgaba de su cintura. «Solo cuido lo que es mío, señor», respondió Elena, tratando de que su voz no temblara. Bento miró el baúl con desprecio, pero algo en su mirada delataba nerviosismo. Él sabía que el varón no hacía nada sin un propósito. Sabía que Rodrigo estaba jugando con fuego al mantener a Elena cerca. «Esa basura debería estar quemada», dijo Bento, dando un paso hacia ella. «El amo Rodrigo dice que atrae pestilencia. Si mañana sigue aquí, la quemaré yo mismo contigo adentro». El capataz se dio la vuelta para irse, pero antes de salir del establo, se detuvo y miró a Juan. «Prepárate, muchacho. El sol sale temprano para los que van a la mina». Elena esperó a que los pasos de Bento se perdieran en la distancia antes de volver a la madera rota. Sus dedos sangraban por las astillas, pero no se detuvo. Metió la mano en el hueco que había abierto y tocó algo frío y cilíndrico. Con cuidado lo sacó.
Era un frasco de vidrio pequeño, vacío, pero con un residuo blanquecino en el fondo. Tenía el sello del boticario del Arrayal de San Judas. Elena cerró los ojos y recordó la noche en que el varón empezó a agonizar. Recordó a Rodrigo saliendo de la cocina con ese mismo frasco, asegurando que era una medicina para el corazón de su tío. Y lo que parecía el fin era apenas el comienzo de la caída de los Alonso. Elena guardó el frasco en su regazo y miró hacia la casa grande. Las luces de la oficina de Rodrigo seguían encendidas. Él creía que había ganado. Creía que con quemar un papel había borrado el destino de Elena. Lo que no sabía era que el varón había dejado pruebas de algo mucho más grave que una simple herencia. Había dejado las pruebas de su propio asesinato. Pero el peligro no terminaba ahí. Elena sabía que no podía simplemente entregar el frasco. Rodrigo tenía el poder, tenía al capataz y tenía a los hombres armados. Necesitaba algo más, algo que hiciera que incluso el intendente Olavarría, un hombre que solo se movía por el peso de la ley y el oro, no pudiera ignorar. Volvió a meter la mano en el compartimento secreto del baúl. Esta vez, sus dedos rozaron algo suave como cuero fino. Era un libro, encuadernado con esmero y protegido de la humedad por la cera. Al abrirlo a la luz de la luna, Elena vio filas y filas de números. Pero no eran solo cuentas de la mina, eran registros de dosis, cantidades exactas de arsénico mezcladas con vino, anotadas día tras día con la caligrafía temblorosa del varón. El viejo había estado registrando su propia muerte, sabiendo que no podía evitarla, pero asegurándose de que el culpable pagara el precio más alto posible. Y entonces, un grito desgarrador cortó el silencio de la noche desde la casa grande. No era un grito de dolor, sino de rabia. Rodrigo acababa de descubrir que el testamento oficial que él mismo había ayudado a redactar bajo presión no mencionaba una deuda masiva que la corona reclamaba sobre la mina. Si no encontraba el libro de cuentas real, aquel que mostraba las ganancias ocultas, los cobradores no se llevarían solo la mina, se lo llevarían a él a la cárcel de deudores. Rodrigo salió al balcón de la casa, con la cara roja y los ojos desencajados. «Bento», gritó hacia la oscuridad, «tráeme a la cocinera. Ella sabe dónde guardaba el viejo los libros negros. Tráela ahora o te juro que serás tú quien baje a la galería». Elena sintió que el corazón le martilleaba en las costillas. Tenía el libro de cuentas en sus manos. Tenía la vida de Rodrigo y la libertad de su hijo escondidas en un baúl podrido que todos habían despreciado. Pero el tiempo se le había acabado. Bento ya venía de regreso, y esta vez no traía una linterna, sino una antorcha encendida. «Esconde esto, Juan», le susurró Elena al niño, entregándole el libro y el frasco. «Vete al bosque, cerca del río. No salgas hasta que veas que el sol está en lo más alto». «¿Y tú, madre?», preguntó el niño con los ojos llenos de terror. «Yo me quedo a terminar lo que el varón empezó». Elena se puso de pie, limpiándose la suciedad de la falda, justo cuando la puerta del establo se abrió de golpe. Bento entró con el fuego de la antorcha bailando en sus ojos. Miró a Elena y luego al baúl que ella intentaba cubrir con su cuerpo. «El amo te llama, vieja, y esta vez no es para cocinar, hasta que un día la verdad decide que ya ha pasado suficiente tiempo bajo tierra». Elena caminó hacia la casa grande, dejando atrás el establo y el baúl, pero llevando consigo el secreto que haría que la labra de piedra negra temblara hasta sus cimientos. Lo que ella no sabía era que Rodrigo ya había planeado su propia salida. Esa misma noche, un comprador de esclavos llegaría para llevarse a todos los trabajadores sobrantes, incluyendo a Juan, para pagar sus deudas más urgentes. El enfrentamiento final no sería por lástima, sino por el control absoluto de la libertad y la propiedad de la mina. Y el precio de esa victoria estaba a punto de ser cobrado en sangre. El salón de la casa grande olía a cera quemada y a la desesperación de un hombre que se sabe acorralado. Cuando Elena entró, escoltada por el paso pesado de Bento, Rodrigo no levantó la vista de los papeles desparramados sobre el escritorio de caoba. Su rostro, iluminado por una lámpara de aceite que chisporroteaba, parecía el de un espectro. Tenía las ojeras hundidas y el cabello revuelto, pero lo que más asustaba
era el temblor de sus manos. No era miedo, era la furia del que ve cómo el suelo se le abre bajo los pies y busca a quien arrastrar con él al abismo. —¿Dónde están, Elena? —preguntó Rodrigo, con una voz que era apenas un susurro cargado de veneno. Elena no respondió de inmediato. Mantuvo la vista en las botas de Rodrigo, que estaban manchadas de un lodo oscuro, el mismo lodo que rodeaba las entradas de las minas. Sabía que cualquier palabra podía ser su sentencia, pero también sabía que el silencio era su única arma. —No sé de qué habla, señor Rodrigo —dijo ella, con una calma que hizo que el hombre se pusiera de pie de un salto, tirando la silla hacia atrás con un estrépito que resonó en toda la casa. —¡No me mientas! —gritó, golpeando la mesa con el puño. Mi tío anotaba cada gramo de oro, cada venta ilegal, cada trato que hacía por debajo de la mesa para no pagar los quintos reales a la corona. Esos libros no están en la caja fuerte, no están en el despacho, y tú pasabas más tiempo con él que su propia sombra. Repara en esto. Hay silencios que dicen más que 1000 gritos, y el de Elena era una sentencia de muerte para quien supiera leerlo. Rodrigo caminó hacia ella, invadiendo su espacio, tratando de intimidarla con su estatura y su olor a vino barato, pero Elena no retrocedió. Ella había visto al varón morir lentamente, retorciéndose de dolor mientras el arsénico le quemaba las entrañas, y sabía que el hombre frente a ella era el responsable. —El varón era un hombre de muchos secretos, señor —dijo Elena midiendo cada sílaba—. Él solo me pedía café y que le leyera las cartas cuando la vista le fallaba. Yo no sé de libros ni de cuentas. Rodrigo soltó una carcajada seca, carente de alegría. Sabía que Elena mentía. Sabía que su tío le había enseñado a leer y a escribir en la oscuridad de las noches, un crimen para la época, pero un regalo que ahora se volvía en contra del heredero. Fue entonces cuando el sonido de unos cascos de caballo y el crujido de ruedas sobre la grava interrumpieron la tensión. Rodrigo miró hacia la ventana con una mezcla de alivio y pavor. —Ha llegado —susurró Rodrigo acomodándose la chaqueta. —Silverio no es un hombre que guste de esperar. Y si no tengo el oro o los libros para demostrar que la mina es rentable, se llevará lo que pueda para cubrir la deuda. Silverio era un mercader de carne humana, un hombre que no compraba trabajadores para las minas, sino para las plantaciones de café del sur, de donde nadie regresaba. Era el fin de la línea. El problema es que Rodrigo no tenía intención de entregar a cualquier esclavo. Sus ojos se clavaron en Elena con una crueldad nueva, una que ella no había visto ni en los peores días del antiguo varón. —Bento —llamó Rodrigo sin apartar la vista de la mujer—, ve al establo, trae al hijo de la cocinera. Silverio tiene un espacio libre en su carruaje y el muchacho tiene la edad perfecta para el trabajo duro. El mundo pareció detenerse para Elena. El aire se volvió espeso, como si el humo de la lámpara le estuviera llenando los pulmones. Juan estaba escondido en el bosque, o eso esperaba ella, pero si Bento registraba el establo y no lo encontraba, la cacería empezaría de inmediato. Y con los perros de la hacienda, un niño de 12 años no llegaría muy lejos. —Por favor, señor —suplicó Elena, dejando caer su máscara de hierro por primera vez—. Juan no tiene la fuerza. Él es solo un niño. —Entonces dame los libros —replicó Rodrigo con una sonrisa triunfal—. Dime dónde escondió mi tío el registro real de la labra de Piedra Negra y quizás, solo quizás, deje que el muchacho se quede a limpiar tus ollas. Elena apretó los puños. El libro de cuentas estaba con Juan y el frasco de veneno también. Si revelaba la verdad, Rodrigo recuperaría su poder, borraría las pruebas del asesinato y de todas formas se desharía de ellos para no dejar cabos sueltos. Pero si callaba, perdía a su hijo esa misma noche. Era una elección imposible, una trampa diseñada por la codicia de un hombre que no conocía la piedad. Mientras tanto, en el patio, el carruaje de Silverio se detuvo. Era un vehículo oscuro, reforzado con barras de hierro en las ventanas, que exhalaba un olor a sudor y desesperación. Silverio bajó del pescante, un hombre bajo y macizo, con un látigo enrollado al hombro como si fuera una joya. No saludó, no pidió permiso.
Entró en la casa grande como quien entra en una bodega a revisar mercancía. «Rodrigo», dijo Silverio con una voz ronca, «el tiempo es dinero y mis acreedores no tienen paciencia. O me das lo que me prometiste por la mañana, o empiezo a marcar a los que tienes aquí mismo». Rodrigo palideció. Miró a Elena y luego a Bento, que esperaba órdenes en la puerta. «Si no soportas que los poderosos se salgan con la suya a base de engaños, suscríbete ahora y cuéntame en los comentarios. ¿Crees que el varón fue valiente al dejar esas pruebas o un cobarde por no hablar en vida?» «Bento, vete ya», ordenó Rodrigo. «Trae al chico. Y si la madre intenta algo, encarcélala en el sótano». Elena sintió que las piernas le fallaban, pero antes de que Bento pudiera salir, ella habló con una voz que salió del fondo de su alma, una voz que no era de súplica, sino de advertencia. «El baúl, señor Rodrigo», dijo, haciendo que el hombre se detuviera en seco. El baúl de madera podrida que tanto le molestó en el velorio. Rodrigo frunció el ceño. Recordó el objeto maloliente que su tío le había dejado a la cocinera. Recordó haberle dado una patada, y cómo Elena se había aferrado a él como si fuera un tesoro. Un brillo de sospecha cruzó sus ojos. «¿Qué tiene que ver ese montón de basura con mis libros?», preguntó, acercándose a ella nuevamente. «El varón decía que el oro más puro siempre está cubierto de barro», respondió Elena, usando las palabras exactas que el viejo solía repetir. Él no confiaba en las cajas fuertes de hierro. Decía que el mejor escondite es aquel que nadie quiere tocar. Rodrigo guardó silencio por un momento, procesando la información. Su mente, nublada por la ambición, empezó a conectar los puntos. El peso excesivo del baúl, la insistencia de Elena en conservarlo, la risa burlona de su tío antes de morir, todo encajaba. Pero lo que Rodrigo no sabía es que Elena le estaba tendiendo un cebo. Ella necesitaba ganar tiempo para que Juan se alejara lo suficiente, y sabía que la curiosidad de Rodrigo sería su perdición. «Silverio, espera aquí», dijo Rodrigo, con una energía renovada. «Creo que tengo algo mucho más valioso para ti que un par de trabajadores. Bento, olvida al chico por ahora. Trae ese baúl del establo. Tráelo aquí, a la luz». Elena cerró los ojos y rezó una oración silenciosa. El baúl seguía en el establo, pero el fondo falso ya había sido manipulado. Si Rodrigo lo abría y encontraba el compartimento de metal, vería que el libro no estaba allí. Vería que lo habían engañado. Pero había algo que Elena no le había contado. El compartimento no solo guardaba papeles, guardaba el olor de la muerte. Bento salió al patio y se dirigió al establo bajo la lluvia que ahora caía con más fuerza. Elena se quedó en el salón, bajo la mirada vigilante de Rodrigo y Silverio. El mercader de esclavos la observaba con ojos clínicos, calculando cuánto podría obtener por ella en los mercados de la capital si el trato con Rodrigo fallaba. Elena podía sentir la suciedad de su mirada, pero no se inmutó. Su mente estaba en el bosque, imaginando a Juan corriendo bajo los árboles, apretando el libro de cuentas contra su pecho. Fue ahí que el silencio del salón fue roto por un grito que venía desde el patio. No era de Bento, era un grito agudo, infantil. Elena sintió que el corazón se le detenía. «Juan». Bento entró de nuevo en la casa, pero no traía el baúl. Traía a Juan del brazo, arrastrándolo por el suelo. El niño estaba cubierto de barro y hojas secas, y en su mano derecha todavía sujetaba con fuerza el frasco de vidrio que Elena le había dado. El libro de cuentas, por suerte, no se veía por ninguna parte, pero el frasco era suficiente para condenarlos a todos. «Lo encontré tratando de cruzar el río», dijo Bento lanzando al niño a los pies de Rodrigo. «Tenía esto escondido en la ropa». Rodrigo se agachó y le arrebató el frasco a Juan. Lo levantó hacia la luz de la lámpara, examinando el sello del boticario. Elena vio cómo la expresión de Rodrigo pasaba de la confusión al horror más absoluto. Él reconoció el frasco. Era el mismo que había usado para endulzar el vino de su tío durante semanas. Era la prueba física de su crimen, algo que él pensó haber destruido hacía mucho tiempo. «¿De dónde sacaste esto?», rugió Rodrigo, agarrando a Juan por el cuello de la camisa.
El niño no respondió, solo miró a su madre con ojos llenos de lágrimas y una disculpa silenciosa. Elena dio un paso adelante, pero Silverio se interpuso en su camino, disfrutando del espectáculo. «Parece que tu herencia tiene muchas capas, Rodrigo», dijo Silverio soltando una risita oscura. «Ese frasco no parece contener medicina, y si es lo que yo creo que es, tienes un problema mucho más grande que tus deudas». Rodrigo soltó al niño y empezó a caminar en círculos, como un animal enjaulado. Sabía que si ese frasco llegaba a manos del intendente Olavarría, no habría apellido ni mina que lo salvara de la horca. Miró a Elena, luego a Juan, y finalmente a la chimenea donde los leños ardían lentamente. «Bento», dijo con una voz gélida, «trae el baúl ahora mismo. Vamos a quemarlo todo. El baúl, los papeles que tenga dentro y cualquier otra cosa que esta vieja crea que puede usar en mi contra. Y en cuanto a ellos», señaló a Elena y a Juan, «Silverio, llévatelos, ahora. No quiero que queden rastros de ellos en esta tierra al amanecer». Elena sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El plan del varón estaba fallando. La verdad estaba a punto de ser reducida a cenizas y su hijo estaba a punto de ser vendido a una vida de tortura. Pero justo cuando Bento se disponía a salir para cumplir la orden, un golpe seco sonó en la puerta principal. No era un golpe cualquiera, era el golpe rítmico y autoritario de un bastón de mando. Rodrigo se quedó petrificado. Silverio frunció el ceño. Elena, a pesar del terror, sintió una pequeña chispa de esperanza. Solo había un hombre en toda la región que llamaba a las puertas con esa arrogancia legal. «Abran en nombre de la corona», resonó la voz del intendente Olavarría desde el otro lado. «He recibido una denuncia de fraude fiscal y asesinato, y no me iré de aquí hasta que haya revisado cada rincón de esta casa, empezando por ese baúl del que todo el arrayal está hablando». El problema es que Olavarría no venía solo, y lo que Rodrigo no sabía era que el baúl, aunque estuviera podrido, guardaba un secreto que ni siquiera Elena había descubierto todavía. Un secreto que estaba a punto de estallar en la cara de todos. Y cuando percibieron lo que realmente significaba aquel despojo de madera, ya era tarde para dar marcha atrás. El destino de la labra de piedra negra estaba a punto de ser sellado, pero no por el oro, sino por la sangre de los que creyeron que el silencio se podía comprar. El sonido del bastón del intendente Olavarría contra la madera de la puerta no fue un aviso, fue una sentencia. En ese salón el aire se volvió tan pesado que parecía que las paredes se estaban cerrando sobre ellos. Rodrigo de Alonso sintió un sudor frío corriéndole por la nuca, mientras escondía con un movimiento torpe y desesperado el frasco de arsénico en el bolsillo de su casaca. Miró a Silverio, el mercader de esclavos, buscando un aliado, pero el hombre solo dio un paso atrás, alejándose del centro del conflicto. Los hombres como Silverio no se hunden con barcos que ya tienen el agua hasta el cuello. Cuando la puerta se abrió, el intendente entró escoltado por 2 guardias armados. Su mirada, fría como el mármol de las lápidas, recorrió la habitación. Se detuvo en Elena, que seguía de pie junto a su hijo Juan, y luego se clavó en Rodrigo. Olavarría no era un hombre de saludos ni de cortesías innecesarias. Él representaba la ley de la corona en una tierra donde la ley solía ser el látigo o el oro. «Señor Rodrigo», dijo Olavarría, con una voz seca que cortaba el ambiente. «Parece que su luto es muy concurrido. No sabía que los negocios de la labra de piedra negra seguían funcionando antes de que el cuerpo de su tío se enfriara por completo». «Intendente, es un malentendido», balbuceó Rodrigo, tratando de forzar una sonrisa que más bien parecía una mueca de dolor. «Solo estábamos arreglando unos asuntos de transporte con el señor Silverio». «Asuntos que pueden esperar», interrumpió el intendente. «He recibido una denuncia formal. Se habla de documentos destruidos, de una herencia manipulada y, lo que es más grave, de una deuda oculta con el tesoro real que su tío, el difunto varón, registró minuciosamente antes de morir». Elena sintió un vuelco en el estómago. El varón no solo le había enseñado a leer, le había entregado el mapa de la ruina de su propio sobrino. Pero el problema era que la prueba principal, el libro de cuentas real,
Estaba en algún lugar del bosque, y Juan, su única esperanza, estaba ahora atrapado por las manos de Bento. Fue entonces cuando Rodrigo, tratando de recuperar el control, señaló a Elena con un dedo tembloroso. «Si busca irregularidades, empiece por esta mujer, intendente. Ella ha estado manipulando los bienes de mi tío. Se niega a entregar un baúl que el varón le dejó, alegando que es suyo, pero sospecho que dentro guarda objetos robados de esta misma casa». Olavarría giró la cabeza hacia Elena. Sus ojos eran dos pozos oscuros que parecían leerle el alma. Elena sabía que si dudaba ahora todo estaría perdido. Miró a su hijo, que temblaba bajo el agarre del capataz Bento, y luego miró al intendente. «El baúl es mío por derecho, señor», dijo Elena con una firmeza que sorprendió incluso a Rodrigo. «El varón me lo entregó frente al notario. Pero si el señor Rodrigo tiene tanto interés en él, es porque sabe que la madera podrida no es lo único que hay allí». «Miente», gritó Rodrigo. «Es una vieja loca que se aferra a un montón de basura». «Entonces no le importará que lo traigamos aquí y lo abramos frente a la autoridad, ¿verdad?», sentenció Olavarría. «Si no tragas este tipo de mentiras bien vestidas, suscríbete. Y dime, ¿ese frasco en el bolsillo de Rodrigo era un aviso o una sentencia?» Bento, por orden del intendente, soltó a Juan y salió al patio. El niño corrió hacia los brazos de su madre, escondiendo su rostro en la falda de Elena. Ella lo abrazó con fuerza, sintiendo el latido acelerado del corazón del pequeño. «Aguanta, hijo», le susurró al oído. El varón sabía que este momento llegaría. Pero por dentro, Elena se consumía. ¿Qué pasaría cuando abrieran el baúl y vieran el compartimento de metal vacío? El libro de cuentas no estaba allí. El veneno tampoco. Rodrigo podría alegar que ella había escondido cosas para incriminarlo. Bento entró de nuevo arrastrando el baúl de cedro. Al contacto con la luz de las lámparas, el objeto se veía todavía más miserable. La madera grisácea se descascaraba, soltando un polvo fino que olía a sótano y a muerte antigua. Rodrigo lo miró con un desprecio fingido, pero sus ojos no dejaban de saltar del baúl al bolsillo de su propia casaca, donde el frasco de vidrio pesaba como una montaña. «¡Ábralo!», ordenó Olavarría. Rodrigo se adelantó con un cuchillo de plata que tomó de la mesa. Sus manos temblaban tanto que el metal chocaba contra la madera con un tintineo nervioso. Introdujo la punta en la cerradura oxidada y con un crujido seco, la tapa se abrió. El olor que salió del interior hizo que los guardias retrocedieran un paso. Era un hedor metálico, agrio, mezclado con el aroma de la ropa vieja y húmeda. Dentro solo había unos harapos grises, un par de herramientas de cocina desgastadas y un rosario de madera común. «¿Lo ve, intendente?», dijo Rodrigo, soltando una carcajada histérica. «¡Basura! Esto es lo que mi tío pensaba de su preciada cocinera. Un baúl lleno de trapos y aire podrido». Olavarría no se inmutó. Se acercó al baúl y con el extremo de su bastón empezó a remover los harapos. Elena contenía el aliento. Ella sabía que el fondo falso estaba allí, pero también sabía que Rodrigo lo rompería todo con tal de no dejar rastro. «Es extraño», murmuró el intendente. «Este baúl es de cedro, una madera que, aunque se pudra por fuera, mantiene una densidad considerable. Sin embargo, el fondo parece demasiado alto para las dimensiones exteriores». Rodrigo palideció. Intentó cerrar la tapa de golpe, pero uno de los guardias le puso la mano en el hombro, obligándolo a quedarse quieto. «Déjeme ayudarle con eso, señor Alonso», dijo el guardia, usando la culata de su fusil para golpear el fondo del baúl. El sonido no fue el de madera hueca, sino un golpe sordo y sólido. El compartimento de metal que Elena había descubierto estaba ahí, pero lo que nadie esperaba era que la cera negra que lo sellaba hubiera sido derretida recientemente. Alguien más había estado hurgando en ese baúl antes de que Bento lo trajera al salón. Elena sintió que el mundo se le venía abajo. Si el compartimento estaba abierto, significaba que Rodrigo o Bento ya sabían lo que había dentro. Pero entonces, ¿por qué Rodrigo estaba tan nervioso? ¿Por qué no había destruido el libro de cuentas si ya lo tenía?
Fue ahí que el intendente metió la mano en la cavidad secreta y sacó un sobre lacrado. No era el libro de cuentas, no era el frasco. Era una carta, escrita con la letra elegante y firme del barón de Alonso, dirigida personalmente al intendente Olavarría. Rodrigo se tambaleó. Sus piernas ya no podían sostener el peso de sus mentiras. El barón había jugado su última carta desde la tumba, y la había jugado mejor que nadie. «Parece que su tío era un hombre muy precavido, Rodrigo», dijo Olavarría, rompiendo el sello de la carta. «Aquí dice que usted no solo ha estado evadiendo impuestos por años, sino que ha estado enviando cargamentos de oro ilegal a la Rayal de San Judas para pagar sus deudas de juego. Y lo más interesante, menciona que él temía por su vida». Elena miró a Rodrigo y vio cómo el hombre se desmoronaba por dentro. El miedo se había transformado en puro pánico, pero lo que parecía el fin del camino para el heredero era solo el comienzo de una pesadilla mayor. «Eso es una calumnia del viejo», gritó Rodrigo, tratando de arrebatarle la carta al intendente. «Él estaba loco. Elena lo envenenó con sus ideas de libertad y justicia. Ella es la culpable. Ella es la que le daba de comer cada día. Si mi tío murió, fue por sus manos, no por las mías». Olavarría levantó una ceja. Miró a Elena, que permanecía en silencio, con los ojos fijos en Rodrigo. «Es una acusación grave», dijo el intendente, «pero las cartas no son pruebas suficientes para un cargo de asesinato. Necesito el libro de cuentas que se menciona aquí y, sobre todo, la sustancia que causó la muerte. Sin eso, señor Alonso, solo puedo arrestarlo por fraude fiscal». Rodrigo soltó un suspiro de alivio que le silbó en los pulmones. Si solo era fraude, podía comprar su salida, podía vender la mina, podía desaparecer. Pero su alivio duró poco. Juan, que hasta ese momento había estado escondido tras su madre, dio un paso al frente. El niño tenía la mirada encendida, una mirada que Elena reconoció de inmediato. Era la misma determinación silenciosa del varón. «El libro no está en el baúl», dijo el niño con una voz clara que resonó en todo el salón. «El libro está donde el amo Rodrigo nunca se atrevería a entrar». Rodrigo se lanzó hacia el niño, pero Bento, en un movimiento inesperado, lo detuvo. El capataz, que había sido el perro fiel de Rodrigo, parecía dudar. Quizás era el peso de la autoridad de Olavarría, o quizás era el hecho de que él también sabía que Rodrigo lo descartaría en cuanto las cosas se pusieran feas. «¿Dónde está, muchacho?», preguntó Olavarría, ignorando los gritos de Rodrigo. «En la capilla», respondió Juan, «debajo de la losa del altar, donde el varón rezaba todas las noches antes de enfermar. Él me dijo que si algo le pasaba, el libro debía ir a la iglesia, porque usted nunca se atrevería a violar sagrado, señor Rodrigo. El problema es que Rodrigo ya no tenía nada que perder. En un acto de locura, sacó el frasco de arsénico de su bolsillo y lo levantó por encima de su cabeza, amenazando con romperlo contra el suelo. «Nadie se mueve», rugió. «Si ese libro sale de la capilla, todos aquí beberán lo mismo que bebió mi tío». El veneno estaba ahí a la vista de todos. El loop B se cerraba, pero el loop C, el precio que todos debían pagar, estaba a punto de explotar. La tensión en el salón era insoportable. Los guardias apuntaron sus fusiles, pero nadie se atrevía a disparar por miedo a que el frasco se rompiera y el polvo tóxico llenara la habitación. Fue en ese momento de caos que Elena vio su oportunidad. No era una mujer de armas, pero conocía esa casa mejor que nadie. Sabía que el suelo bajo los pies de Rodrigo estaba flojo por las termitas y la humedad. Dio un paso lateral, atrayendo la atención del hombre hacia ella, mientras le hacía una señal casi imperceptible a Juan. «Usted ya perdió, señor Rodrigo», dijo Elena, con una voz que era como el filo de un cuchillo. «Ese frasco no es su defensa, es su confesión, y cuando perciban lo que realmente hay debajo de esa losa en la capilla, ya será tarde para pedir perdón». Pero lo que Elena no sabía era que Rodrigo no era el único que tenía un secreto bajo la manga. Silverio, que había permanecido en las sombras, sacó una pequeña pistola de su chaleco. No apuntaba a Rodrigo, apuntaba al intendente.
El mercader de esclavos tenía mucho más que perder si la corona tomaba el control de la mina y no iba a permitir que un libro de cuentas arruinara sus negocios. La casa grande de la labra de piedra negra estaba a punto de convertirse en un campo de batalla, y el baúl podrido, en el centro de todo, parecía reírse de la ambición de los hombres. El destino de todos pendía de un hilo, y ese hilo estaba a punto de romperse. El salón se convirtió en una olla de presión a punto de estallar. Silverio, con esa sonrisita de hiena que tienen los que comercian con el dolor ajeno, no estaba dispuesto a dejar que la corona metiera las manos en sus bolsillos. El cañón de su pistola apuntaba directo al pecho del intendente Olavarría. Los guardias, jóvenes y mal alimentados, dudaron. El miedo al plomo es siempre más fuerte que el respeto a la ley cuando el aire empieza a oler a pólvora y a muerte. Rodrigo, mientras tanto, era un animal acorralado. Tenía el frasco de veneno en alto, el cristal brillando bajo la luz de las lámparas como una advertencia del mismo infierno. «Si ese libro llega aquí, rompo el frasco», repetía, con la saliva escapándosele por la comisura de los labios. Ya no era el heredero elegante de la labra de piedra negra. Era un despojo humano, un asesino que veía cómo su mundo de seda se desgarraba frente a sus ojos. Elena sentía el peso del silencio absoluto que se apoderó de la habitación. Miró a Juan, que seguía firme a pesar de tener a Bento respirándole en la nuca. Elena sabía algo que los demás ignoraban. El varón era un hombre de laberintos, un hombre que no ponía nada valioso donde cualquiera pudiera encontrarlo. El niño había mentido. Había usado las historias que el varón le contaba sobre lugares sagrados para ganar tiempo, para sacar a los lobos del salón. Y entonces el primer disparo rompió la tensión. No fue Silverio, fue uno de los guardias, cuyos nervios traicionaron su dedo en el gatillo. La bala impactó en un jarrón de porcelana justo detrás de Rodrigo, bañándolo en fragmentos blancos. El caos estalló. Rodrigo, asustado por el estruendo, perdió el equilibrio y dejó caer el frasco de arsénico. El tiempo pareció detenerse. Elena vio el cristal descender hacia el suelo de madera. Sabía que si se rompía, el polvo blanco se esparciría y el veneno reclamaría más víctimas en esa habitación cerrada. Sin pensarlo, se lanzó al suelo, ignorando el crujido de sus rodillas viejas. Sus manos, rápidas por décadas de atrapar platos calientes, cerraron sus dedos sobre el frasco, apenas a unos centímetros de la colisión. «¡Atrápenlo!», rugió Olavarría, recuperando la compostura y lanzándose contra Silverio. Pero el mercader de esclavos era más rápido. Golpeó al intendente con la culata de su arma y corrió hacia la salida, gritando a sus hombres que quemaran todo lo que encontraran a su paso. Pero lo que Silverio no sabía era que afuera los trabajadores de la mina, cansados de los abusos y alertados por los disparos, habían empezado a rodear la casa grande. No venían a ayudar a Rodrigo ni a salvar la propiedad. Venían a ver cómo caía el imperio de piedra negra. Elena, con el frasco de veneno a salvo en su puño, se puso de pie con una dignidad que hizo que todos se detuvieran. Su mirada se cruzó con la de Rodrigo, que intentaba escabullirse por la puerta trasera como una rata que huye del agua. «No hay salida, señor Rodrigo», dijo Elena, y su voz sonó como un trueno en medio de la tormenta. «El libro de cuentas no está en la capilla. Está donde usted siempre tuvo miedo de mirar, porque su propia codicia le tapó los ojos». Rodrigo se detuvo en seco, con la mano en el pomo de la puerta. Sus ojos se abrieron de par en par, inyectados en sangre. Miró hacia el centro del salón, hacia el baúl podrido que Olavarría había dejado abierto y medio destrozado. Fue ahí que Elena se acercó al baúl. Con una fuerza que nadie creía que tuviera, volcó el mueble. El fondo de metal, que todos pensaban que era una sola pieza sólida, tenía una bisagra oculta por décadas de óxido y suciedad acumulada. Debajo de la doble pared de metal, envuelto en una seda negra que conservaba el aroma del varón, estaba el verdadero libro de cuentas. Y junto a él, algo que hizo que a Rodrigo se le detuviera el pulso. El testamento original, el que el varón había escrito con su propio puño antes de que el veneno le nublara la mente.
Elena sacó los documentos con manos lentas, casi ceremoniales. El olor a cera de abeja inundó el aire, un olor a justicia vieja que se negaba a ser enterrada. Rodrigo intentó abalanzarse sobre ella en un último acto de desesperación, pero Bento, el capataz que siempre había cumplido sus órdenes más crueles, le puso el brazo en el cuello y lo estampó contra la pared con una fuerza brutal. «Ya basta, amo», gruñó Bento, y por primera vez había asco en su voz. «Ya no hay oro suficiente en toda esta tierra para pagar su libertad». Elena le entregó el libro y el testamento a Olavarría, que se levantaba del suelo limpiándose la sangre de la cara. El intendente tomó los papeles con manos temblorosas, y al abrir la primera página del testamento, sus ojos se abrieron con un asombro que no pudo ocultar. Esto cambia todo», murmuró Olavarría, mirando fijamente a Rodrigo. «Usted no solo es un asesino y un estafador, Rodrigo. Usted es un intruso. Según este documento, la labra de Piedra Negra ya no pertenece a la familia Alonso. El giro final estaba a la vista de todos. El varón no le había dejado a Elena un baúl por lástima ni por servicio. Lo había hecho porque ella era la única que podía asegurar que el verdadero destino de la mina se cumpliera. Y cuando Rodrigo escuchó el nombre que el intendente leyó en voz alta, soltó un alarido de rabia pura que se escuchó hasta los establos. Pero el problema es que la verdad tiene un precio, y Silverio seguía suelto afuera, con un arma cargada y el odio de un hombre que acaba de perder su mayor negocio. Elena tomó la mano de su hijo Juan, sintiendo que la batalla apenas estaba por llegar a su punto más sangriento. Afuera, las antorchas de los trabajadores empezaban a iluminar las ventanas, y el rugido de la multitud exigía que las cuentas se pagaran de una vez por todas. El baúl podrido había entregado sus secretos, pero ahora la casa grande estaba a punto de arder. El nombre que Olavarría pronunció con su voz de trueno no fue el de Rodrigo. El varón, en un último acto de lucidez o quizás de pura justicia, había nombrado a Elena y a su hijo Juan como los herederos legítimos de la labra de Piedra Negra. Pero el golpe que terminó de quebrar a Rodrigo fue la confesión escrita que acompañaba el documento. Juan era hijo de sangre del varón, reconocido legalmente en ese testamento que la madera podrida protegió durante años. Rodrigo soltó un alarido de animal herido, cayendo de rodillas mientras los trabajadores de la mina forzaban las puertas, entrando al salón con la mirada fija en el hombre que los había tratado como ganado durante tanto tiempo. Silverio trató de abrirse paso a balazos, pero la marea de hombres con manos callosas y ojos encendidos lo sepultó antes de que pudiera apretar el gatillo. El intendente Olavarría, que solo servía a los intereses de la corona y a las pruebas irrefutables, le hizo una señal a sus guardias. Rodrigo fue levantado del suelo por el cuello, con el rostro cubierto de lágrimas y desesperación, mientras Elena le ponía el frasco de arsénico frente a los ojos, justo antes de que se lo llevaran encadenado. «Este baúl huele a muerto, señor Rodrigo», le dijo ella con una voz seca que no pedía permiso. «Pero su firma en este libro de cuentas huele a la soga que le va a quitar el aliento». La justicia llegó, pero no de forma dulce. Rodrigo terminó sus días en las galerías más profundas y peligrosas de su propia mina, picando piedra bajo la vigilancia de los hombres que antes azotaba. Elena, por su parte, no buscó el perdón de los poderosos, ni se quedó a vivir en la casa grande que tantos gritos ocultaba en sus paredes. Tomó sus papeles, la mano de Juan y los restos de aquel baúl que todos despreciaron en el velorio, sabiendo que su valor no estaba en el oro sino en la verdad recuperada. Suscríbete. Aquí jalamos el hilo de lo que otros intentaron enterrar. Y comenta. ¿Crees que alguien más en esa casa sabía de la paternidad del varón? ¿O todos decidieron fingir para mantener sus privilegios? El crimen dejó un rastro que la soberbia impidió ver a tiempo. Al final, el baúl podrido resultó ser el objeto más valioso de toda la región de Piedra Negra. La avaricia ciega al que cree que el silencio de los demás es ignorancia. Elena se alejó de la hacienda al amanecer, con la frente en alto y la certeza de que, a veces, la justicia solo necesita una tabla podrida para salir a la luz y cobrar su deuda más cara.